Bienvenidos a su canal Comer, Vivir y Ser Feliz. Hoy vamos a realizar una rica receta, espagueti blanco. Así que sin más preámbulo, comenzamos con los ingredientes. Bien, primero lo que vamos a necesitar es obviamente 250 gramos de espagueti de la marca que tú gustes. La cocción va a depender de lo que diga el paquete, así que te recomiendo mucho que leas las instrucciones. Para cocer el espagueti vamos a necesitar 3 hojas de laurel, de 2 a 3 dientes de ajo y 2 pedacitos de cebolla para darle sabor. Después, para la salsa blanca vamos a necesitar un cuartito de cebolla finamente picada, de 2 a 3 dientes de ajo finamente picados también, 500 gramos de crema ácida, 125 gramos de queso crema, 3 cuartos de leche, 100 gramos de mantequilla sin sal, 150 gramos de jamón cortado en cuadritos. Como complementos usaremos orégano, pimienta negra o blanca y un poco de hierbas finas. Por último, unas hojitas de cilantro, las cuales vamos a añadir al final, ya cuando esté cocido nuestro espagueti. Aunque esto es opcional porque tú puedes usar perejil también. Bien, amigos y amigas, pues es hora de comenzar. Vamos a dejar precalentar el agua aproximadamente unos 5-7 minutos y añadir lo que es nuestras hojas de laurel, nuestros 2 pedazos de cebolla, los dientes de ajo y de 1 a 2 cucharadas teteras de sal. Ahora introducimos nuestro espagueti y como mi espagueti las instrucciones decían que lo tenía que cocer entre 5 a 8 minutos, eso es lo que le voy a dar. Pero como te había explicado anteriormente, va a depender de la marca de espagueti que tú uses, así que recomendado, lee las instrucciones y fíjate cuánto tiempo necesita de cocción. A fuego alto, siempre alto en este momento. Bien, amigos, pues ya pasaron los 8 minutos que decía el paquete, ya pasó lo que es el tiempo de cocción. Lo que puedes hacer también es sacar un pedazo, con mucho cuidado que no te vayas a quemar, y pues probarlo para ver si está cocido. Si no está cocido, pues bueno, dale un minuto, pero con mucho cuidado también. No pasa nada, no se te va a quemar tampoco. Pasado el tiempo, ahora sí, apagamos. Por supuesto, no te olvides de drenar bien el espagueti y a continuación lo que vas a hacer es retirar las hojas de laurel, el ajo y la cebolla. Más sin embargo, esta opción es opcional. Yo la verdad se las dejo porque una vez que mezcle con mi salsa, le va a seguir dando ese sabor y esa fusión que estamos buscando. Bien, amigos, ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra salsa. Vamos a prender lo que es nuestro sartén y vamos a agregar la mantequilla. Podemos agregar, si lo deseamos, también un chorrito de aceite de oliva o vegetal, únicamente para que nos ayude a conservar un poco la mantequilla. Bien, continuando nuestra receta, vamos a añadir nuestra cebollita picada y el ajo picado. Cocinamos por aproximadamente 2 o 3 minutos y añadimos lo que es el jamón. Bien, después de 2 minutos más o menos, ya que veas que el jamón se está cociendo y se está fusionando bien con lo que es la cebolla y la mantequilla, lo que vamos a hacer es añadir los otros ingredientes, que son lo que es el queso crema, la leche y nuestra crema ácida. Por último añadimos los condimentos, que son la pimienta, un poquito de orégano y las hierbas finas. Bien, ya que hayamos añadido todos nuestros ingredientes, vamos a dejar cocinar entre 5 y 6 minutos a fuego medio alto para que se terminen de fusionar bien todos los condimentos. Y aquí ya empezó a hervir un poquito y lo que vamos a hacer es bajar el fuego al mínimo. Finalmente, a mezclar lo que es nuestro espagueti con la salsa que hicimos. Bien, amigos, pues nuestro espagueti ya está listo, ya están fusionados todos los ingredientes y por último lo que vamos a hacer es agregar nuestro perejil o el cilantro, que en este caso fue lo que yo elegí. Me gusta más el cilantro, pero tú le puedes poner perejil o cilantro, lo que tú gustes. Dejamos que se mezcle un poquito nada más, pues eso va a ser todo. Puedes usar un poco más si quieres, eso va a ser dependiendo de qué tanto quieras tú echar. Y bueno, ahora viene el paso más importante, que es probar nuestro espagueti para ver cómo nos quedó. Así que pasamos a la mesa. Bien, pues ahora es momento, como lo habíamos dicho, de servir lo que es nuestro espagueti. Bien, amigos, pues aquí tengo servido lo que es mi espagueti blanco. Ya lo puse en lo que es mi platito. Y posteriormente lo que vamos a hacer es agregar
pues otros elementos para acompañarlos, como es el pan tostado. Colocamos nuestro pan tostado para que le dé pues una mejor presentación y así podamos consentir al rey, reina, príncipe o princesa de la familia. Y nada, pues regálame un like, suscríbete y como siempre, cuida a los tuyos, cuídate mucho y come, vive y ser feliz. Bellísimo. Espectacular. No le hace falta nada y con el vino rosado sabe muy bien. Por supuesto tú lo puedes degustar con lo que tú quieras. Una cervecita, un vino rosado, un vino tinto. Disfrutando siempre en familia. Así que suscríbete, dale like y como siempre nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.